Recientemente, mi novia, Laura, y yo decidimos mudarnos a nuestra primera casa. Era una casa pequeña, con un dormitorio y un baño, pero para ser nuestro primer hogar era suficiente. El barrio al que nos mudamos estaba muy lejos de la ciudad en la que ambos crecimos. Los dos teníamos un fuerte interés por la naturaleza y los viajes, así que nos trasladamos a un pequeño pueblo llamado Valdemora, enclavado entre los pinares del interior de Castilla y León. Los habitantes de este pequeño pueblo parecían amables, pero eran muy callados y se mantenían al margen. Incluso la agente inmobiliaria, a quien uno esperaría ver alegre y efusiva, era extremadamente reservada, con lo que parecía una expresión de miedo en el rostro. Decidimos no darle importancia y asumimos que simplemente era una persona tímida. Tras aproximadamente un mes, por fin nos habíamos asentado y comenzamos con pequeñas tareas de restauración en la casa. Principalmente hicimos trabajo de jardín, ya que no teníamos dinero para grandes reformas. Un día, mientras limpiaba las malas hierbas del jardín, me encontré con una tapa de alcantarilla. Me pareció bastante extraño. Teniendo en cuenta la ubicación de la casa, no parecía lógico que desde allí hubiera acceso al alcantarillado. Movido por la curiosidad, fui al cobertizo, cogí una palanca y forcé la tapa para abrirla. Me asomé al interior y solo encontré una oscuridad total y unos pocos peldaños al inicio de una escalera. Bajé, con el interés despertado ante la idea de lo que podría encontrar. Sentí como mi pie tocaba el suelo al llegar al final de la escalera. Reví en mis bolsillos buscando un mechero. Lo encendí y empecé a inspeccionar la habitación. Cada pared estaba decorada con una enorme variedad de cuchillos. En el centro de la estancia había un escritorio con un afilador y, encima, una máscara de payaso. La máscara era diferente a cualquier otra que hubiera visto. La textura me hizo preguntarme de qué estaría hecha. Para mantenerla en su sitio, 2 correas de cuero recorrían la parte trasera y se unían a los lados. Volví a dejar la máscara sobre el escritorio y continué con la inspección. Al lado del escritorio había una caja grande cubierta de polvo. Pasé los dedos por encima para retirarlo y abrí las solapas. Dentro encontré un viejo proyector de cine y una única bobina de película. Pensé en qué tipo de pasado podría tener aquella casa y qué pistas podría ofrecer la película, así que decidí llevármela al interior de la vivienda. Corrí las persianas y bajé la intensidad de las luces. Luego encendí el proyector y puse la película. La imagen era granulada, pero por la ropa y la vestimenta de la gente, debía de haber sido grabada alrededor de los años 90. Parecía ser el cumpleaños de un niño. En la filmación se veía a un hombre y una mujer sonriendo y abrazándose mientras observaban cómo, lo que solo podía suponer que era su hijo y sus amigos, eran entretenidos por un payaso. El maquillaje que llevaba el payaso tenía diseños sorprendentemente similares a los de la máscara que había encontrado. La película se cortó y comencé a levantarme de la silla. De repente e inesperadamente, la cinta volvió a engancharse y continuó. En esta parte solo aparecía la mujer. Esta vez no sonreía. Miraba fijamente, inexpresiva, mientras su hijo y lo que parecía ser solo la mitad de los niños del fragmento original eran entretenidos por el mismo payaso. De pronto, el grupo se giró hacia la cámara, mirando algo que había detrás de ella, con expresiones de miedo y repulsión. Un hombre entró en escena con características similares al del inicio de la película, pero a la vez diferente. Esta vez, de él emanaban oscuridad y maldad. Sus músculos estaban definidos de una manera casi enfermiza. Observé cómo los niños corrían hacia la madre mientras él gritaba y vociferaba contra el grupo. Pude ver a la madre llorar y articular lo que parecía ser «Roberto, no». Aquello pareció enfurecerlo de una forma aterradora. Gritó y volcó una mesa, casi lanzándola por el jardín. Después se acercó al payaso, lo agarró por el cuello y lo arrojó violentamente al suelo. Sacó un rotulador del bolsillo y comenzó a dibujar líneas por los bordes de su rostro. Luego sacó un cuchillo afilado y, lenta y firmemente, empezó a cortar la carne como si fuera papel. Me pregunté qué me resultaba más perturbador, el acto en sí o la precisión de sus cortes. El hombre se detuvo. Se incorporó despacio y se dio la vuelta. Vomité al ver su rostro, porque entonces supe de qué estaba hecha la máscara que había encontrado. El hombre se quedó de frente al grupo, con el rostro del payaso estirado sobre el suyo, como una máscara. Los observó durante unos instantes con una mirada sádica en los ojos. Roberto, decidí llamarlo así.
Culminó su último acto atroz en la película sacando una pistola de la cintura y disparando a cada uno de los invitados, uno por uno. Volví a vomitar cuando la película se cortó. Estaba conmocionado no solo por lo que había visto, sino también por la comprensión de que había ocurrido en mi propio jardín. Decidí no contárselo a Laura. No podía corromper aquella casa para ella como la película lo había hecho conmigo. Pasaron las horas y las imágenes de lo que había visto no abandonaban mi mente. Había terminado mi trabajo y me fui a la cama, completamente inquieto. Laura regresó a casa y me encontró despierto. Había estado haciendo horas extra en el trabajo, lo que la había hecho volver más tarde de lo habitual. ¿Por qué sigues despierto, cariño?, preguntó, confundida. Lo único que pude hacer fue besarle la cabeza mientras se metía en la cama conmigo y rezar para que tener a la persona que amaba entre mis brazos me reconfortara. Eran las 3 de la madrugada. No había dormido nada. Laura estaba profundamente dormida. Dios, cuánto la envidiaba. Me levanté de la cama y miré por la ventana. La lluvia caía con fuerza y los relámpagos cruzaban el cielo. Una tormenta había llegado hacía aproximadamente media hora. Me acerqué a la ventana y observé las gotas caer, estrellándose contra las calles de cemento en oleadas. Sentí que por fin empezaba a relajarme al escuchar el repiqueteo de la lluvia contra el cristal. Dejé que mis párpados descendieran, pensando que quizá al fin podría descansar esa noche. El corazón se me detuvo cuando mis ojos llegaron al nivel de la calle. Allí, al otro lado de la calzada, estaba la silueta oscura de un hombre mirándome fijamente. No podía ver su rostro, pero sabía que era él, por el mismo escalofrío que me recorrió cuando vi la película. Me quedé mirándolo durante lo que parecieron horas, hasta que lo vi sacar algo plateado de la cintura. Entrecerré los ojos para ver mejor. Era una pistola. Antes de que pudiera reaccionar, oí un fuerte estallido seguido de un eco, y vi el destello en la recámara del arma. Me estremecí, esperando que la bala impactara, pero nunca lo hizo. Era de fogueo. Estaba jugando conmigo. Volví a mirar hacia la calle, solo para descubrir que había desaparecido. Me arrastré hasta la cama y rodeé con mis brazos a Laura, temiendo por la vida de ambos. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de Laura, preparando el desayuno en la cocina. Miré el reloj. Eran las 8 de la mañana. No me había dormido hasta las 5. Tendría que pasar el día con apenas 3 horas de descanso. Me obligué a salir de la cama y avancé tambaleándome por el pasillo, aún intentando despertarme del todo. Llegué a la cocina, me senté, me froté los ojos con torpeza y traté de saludar a Laura con una sonrisa. Su rostro permanecía inexpresivo. La preocupación emanaba de ella mientras se movía por la cocina. Sirvió los huevos que estaba cocinando en mi plato y luego se sentó a mi lado, mirándome con una expresión severa pero inquieta. ¿Qué pasó anoche, Daniel?, preguntó con la voz entrecortada. ¿A qué te refieres?, respondí con la mayor inocencia que pude fingir. Seguías despierto cuando llegué a casa. Estabas pálido como un fantasma. Apenas dormiste. Parecías aterrorizado. Y aún lo pareces. Sus ojos se humedecieron mientras hablaba. Estaba sufriendo. Me sentí culpable por guardar un secreto tan oscuro a una chica tan dulce. No es nada, solo que todavía no me he acostumbrado. Toda esta gente nueva, los nuevos lugares, esta casa, estaré bien. Te lo prometo. Recé para que no viera a través de mi mentira. No podía permitir que estuviera tan asustada como yo. No después de haber sido tan feliz desde que nos mudamos allí. De acuerdo. Si necesitas hablar, ya sabes que siempre estoy aquí. Cariño. Besó suavemente mi mejilla y se alejó. Suspiré, a la vez aliviado e insatisfecho, por no ser capaz de convencerme de contarle lo que sabía. Terminé el de desayuno y salí al jardín para continuar con la restauración de la casa mientras Laura se marchaba al trabajo. Pasé todo el día ahogándome en paranoia, mirando constantemente por encima del hombro, sabiendo que él estaba en algún lugar cercano. Vigilaba con atención mientras cortaba el césped, recogía las hojas y seguía arrancando malas hierbas, preguntándome dónde podría estar escondido. Pasé horas trabajando bajo el sol abrasador. En cuanto terminaba una tarea, empezaba la siguiente. Necesitaba cualquier cosa que me mantuviera activo y alerta, con los ojos bien abiertos a mi alrededor. Así, pasara lo que pasara, al menos lo vería venir. Cuando Laura regresó a casa, yo estaba exhausto.
Mis brazos, el cuello y el rostro estaban rojos y quemados por el sol. Apenas podía caminar. Ella me ayudó a llegar al dormitorio y nos acostamos. Me quedé despierto esperando a que se durmiera, aguardando una oportunidad para volver a mi guardia nocturna y tratar de localizar a Roberto el carnicero. Mis vigilias resultaron inútiles y pasé los días siguientes repitiendo la misma rutina. Dormía entre 2 y 3 horas cada noche después de montar guardia. Interpreté su falta de actividad como una señal de que se había ido. Pensé, si hubiera querido hacernos daño, ya lo habría hecho. Tras los primeros días, empecé a notar el desgaste que mi paranoia había causado en mi mente. Comencé a perder contacto con el mundo que me rodeaba, y nada tenía sentido. Oía voces que surgían de la nada, veía sombras que no existían. Necesitaba ver hacia un médico, pero me convencí de que solo necesitaba descansar. Habían pasado 2 semanas sin rastro de Roberto el carnicero. Me había recuperado por completo y por fin podía abrazar a Laura y volver a sentir consuelo. Una noche, después de terminar mi duro trabajo, decidí relajarme viendo la televisión. Laura estaba trabajando, así que estaba solo otra vez. El programa era un documental sobre los peores asesinos en serie del mundo. Pensé, no se pueden ni comparar con Roberto, y me sorprendí riendo, sintiendo que todo aquello había quedado atrás. También pensé en si la historia de nuestra casa sería la razón por la que tantos vecinos se mantenían aislados. Miré por la ventana. Un relámpago cruzó el cielo y un trueno sacudió la casa. Entonces oí el fuerte chasquido cuando se fue la luz. Antes de mi encuentro, siempre había disfrutado de tormentas como esa. Hice todo lo posible por mantener la calma, pero un pensamiento empezó a crecer en mi mente si él seguía allí, sin televisión, sin radio, sin nada que me distrajera. Solo estaríamos él y yo. Corrí hacia la puerta principal y la cerré con llave, aunque eso no fue suficiente para sentirme seguro. Fui deprisa a la cocina, cogí el cuchillo más grande que encontré y me senté tenso a la mesa. Me quedé allí durante horas, la tormenta sin amainar, hasta que me quedé dormido. Abrí los ojos con esfuerzo unas 4 horas después y miré el reloj, las 11:53 de la noche. Laura ya debería haber llegado. Antes de poder levantarme para comprobar si estaba en casa, oí un sonido que hizo que el corazón se me acelerara y un escalofrío me recorriera la espalda. Era el sonido de algo afilado y metálico arrastrándose por el lateral de la casa, como si alguien la estuviera cortando con un cuchillo. Recorrió toda la pared, desde la parte trasera hasta la puerta principal, donde se detuvo. Durante al menos 30 segundos reinó un silencio absoluto. Luego, 3 golpes lentos y suaves. Me levanté despacio de la mesa, empuñando el cuchillo preparado para atacar. Los golpes se repitieron, cada vez más fuertes, como si quien estuviera al otro lado estuviera perdiendo la paciencia. Hubo un último golpe seco, seguido de un estruendo. Quien fuera que estaba allí atravesó la puerta. Unos pasos pesados resonaron por el pasillo, acercándose a la cocina. Aterrorizado, corrí por la casa buscando una salida, moviéndome como una rata atrapada. Crucé a toda prisa el umbral del salón y, de repente, recibí un golpe brutal de un puño pesado, como de ladrillo, lo bastante grande como para impactar desde la parte superior de mi cráneo hasta la punta de la barbilla. Caí hacia atrás aturdido y alcé la vista para ver a mi atacante. Un relámpago iluminó su rostro pintado y sonriente. Llevaba una camiseta de tirantes hecha jirones, unos vaqueros viejos y gastados, la máscara de payaso del búnker y la misma expresión retorcida que había visto en la película. En la mano sostenía una cabeza cercenada, aún chorreando sangre. No sabía de quién era, o al menos no hasta que la hizo rodar hacia mí. Alzó el brazo y lanzó la cabeza con un gesto ligero, haciendo que rebotara y rodara hasta quedar a mi lado. Se detuvo con los ojos clavados directamente en los míos. Era aquel Laura. Tenía una expresión perturbada y dolorida en el rostro, la misma que quizá tuvo al morir. Me atraganté, a punto de romper a llorar al ver a la persona que había perdido. Y luego volví la mirada hacia él. Se quedó allí de pie, mirándome a ojos con una presencia vulgar de maldad. Y por fin habló con una voz espesa y áspera. Deberías habérselo dicho. Tenía razón. Si tan solo se lo hubiera contado, quizás seguiría viva. Había sido culpa mía. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, me dio una patada y me dejó tendido en el suelo.
apoyando el pie sobre mi pecho para que no pudiera moverme. Se inclinó hasta quedar muy cerca de mi rostro, respirando con dificultad, y luego habló con una voz helada. «Tú fuiste el afortunado. Sabías que iba a ir a por ti. La próxima vez no tendrás tanta suerte». Sacó el mismo cuchillo que había visto en la película de una funda sujeta a su cintura y, después, me agarró con fuerza por la garganta, estrangulándome y obligando a que la lengua se me saliera de la boca, con un solo y limpio tajo de la hoja. Mi lengua salió despedida de mi boca y cayó al suelo. La sangre brotó como una cascada y grité por el dolor intenso que sentía. Se inclinó de nuevo hacia mí. «No podrás gritar pidiendo ayuda», dijo, y lanzó el cuchillo a un lado. Luego sacó 2 cuchillos más pequeños, de mango plano, y los colocó entre sus dedos mientras nos cerraba el puño y golpeó mi rostro con la fuerza de un coche a toda velocidad, las hojas atravesando mis ojos. «No podrás verme venir», pude oírle decir. Me atraganté con mi propia sangre, vomitando la que había tragado. No podía ver, pero sabía que seguía allí. Se inclinó hacia adelante. Pude sentir su aliento recorriendo mi oído. «No podrás oírme venir», dijo, antes de clavar lo que parecían 2 barras de metal en mis oídos, reventando ambos tímpanos. Me quedé allí tendido, rezando para que me rematara, solo para sentir frustración al notar las vibraciones de sus pasos pasando de pesados a ligeros. Se marchaba. Gemí, sabiendo que mi sufrimiento aún no había terminado. Ahora yacía allí, en un charco de mi propia sangre. Apenas podía moverme, pero me repetía a mí mismo: si tan solo encuentro el cuerpo de Laura, podré arreglarla. Me tambaleé, intentando mantener el equilibrio mientras me levantaba del suelo. Todo lo que necesito es encontrar su cuerpo. Puedo arreglarla. Todo volverá al ser normal. Volveré a abrazarla,